Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que este programa es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44 y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Saludamos también a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara y les invitamos para que se queden con nosotros a lo largo de la siguiente hora. Una hora en la que estaremos hablando sobre los avances en la aplicación de la vacuna contra COVID-19 en el mundo, su eficacia, la seguridad y sobre todo los contratiempos que se han presentado con algunas de ellas, particularmente con la vacuna de AstraZeneca y pues la situación que hoy por hoy se vive, por ejemplo, en Europa. Le tendremos, por supuesto, los detalles. Chile se ubica como el país con mejor porcentaje de dosis administradas por cada 100 habitantes en Latinoamérica, mientras que Cuba hasta ahora no ha puesto ni una sola dosis. Pero también hablaremos de la situación particular de Chile. A pesar de este avance importante en la vacunación, hay que decir que tuvieron que volver al confinamiento por un incremento importante en el número de casos de COVID-19. La Organización Mundial de la Salud adelantó que a finales del 2021 podrían estar ya listas para su uso las nuevas vacunas contra COVID-19. Dinamarca fue el primer país que suspendió la aplicación de la vacuna anti-COVID de AstraZeneca. Le decíamos ya que varios países europeos más se han sumado a esta suspensión. Estados Unidos, India, Israel, Turquía y Brasil están en los primeros lugares a nivel mundial por el número de personas vacunadas completamente, de acuerdo con un ranking que elaboró la Universidad Johns Hopkins. Toda esta información y mucho más a lo largo de la siguiente hora. Vamos con nuestra compañera Isaura López Villalobos para que nos ponga en contexto del tema que hoy abordaremos. A casi 3 meses del comienzo de la aplicación de la vacuna contra COVID-19 surgen varios interrogantes atribuidos a las reacciones adversas que se han tenido, que incluso un bloque de países anunció la suspensión de uno de los biológicos. En diciembre pasado, Reino Unido, Rusia y Estados Unidos, de acuerdo con la última estadística de la Universidad de Johns Hopkins, suman en su conjunto cerca de 39 millones de personas contagiadas y 700,000 decesos. Fueron los primeros en iniciar la vacunación y hoy llevan un avance significativo con visión de tener a toda la población inmunizada. Para los científicos médicos se vive un desafío para erradicar el virus SARS-CoV-2, así como un año histórico para la agilización y avance en el desarrollo y aplicación de la vacuna. A nivel mundial, Reino Unido fue el primero en comenzar la vacunación masiva con uno de los biológicos desarrollados en un tiempo récord y que se ha extendido para lograr la inoculación masiva con resultados en un momento calificado como exitosos. El personal de salud, docentes y de la tercera edad fueron los primeros en ser vacunados en países europeos y en Latinoamérica. Para el primer trimestre del año, algunos países ya se extendieron a la población en general. Diferentes estudios han mostrado la eficacia de cada biológico. La vacuna más utilizada es de Pfizer y BioNTech con 95% en la prevención de la COVID, Moderna con 94%, Oxford, AstraZeneca 82% de eficacia al administrar una dosis 12 semanas después de la primera, Sputnik 92%, Sinopharm 79% y Sinovac con más de 50% de eficacia. Esas vacunas siguen en la etapa de investigación, pero ante la emergencia internacional por COVID-19 recibieron la autorización de uso de emergencia por parte de las agencias internacionales. Aunque estos biológicos muestran eficacia, hay seguridad. En las últimas semanas han surgido preocupación por reacciones adversas graves. Por ello, la OMS y el Comité Asesor Mundial sobre Seguridad de las Vacunas realizan una investigación sobre las reacciones identificadas. Por lo pronto, países como Noruega, Islandia, Dinamarca o Bulgaria, Francia, Italia y Alemania suspendieron el uso de la vacuna de AstraZeneca por preocupación y se analizan de otros biológicos. Informó Isaura López Villalobos.
El informe diario de la Organización Mundial de la Salud nos lo presenta nuestra compañera Isabel Saco, corresponsal de la agencia EFE. Isabel, qué gusto escucharte. Adelante con la información. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Hoy los casos globales de COVID-19 son prácticamente 120 millones y tras algunas semanas de descenso, preocupa que en los últimos 7 días los nuevos casos positivos hayan aumentado un 11%. Los fallecidos tras haber contraído el coronavirus son más de 2.652.000, con 3.230 muertes reportadas en las últimas 24 horas. América y Europa cuentan por el 80% de casos a nivel mundial. Y si se agrega a la India, que tiene 11 millones y medio de casos, ya representan el 90% del total. El 10% restante de casos están repartidos en el resto de Asia, incluyendo China, en África, en Oceanía y en las numerosas islas pobladas del Pacífico. Hasta el momento se han administrado 325 millones de dosis de las 6 vacunas que se están utilizando en el mundo, con 198 millones de personas que han recibido las 2 dosis que se requieren. Sin embargo, la protección no es total, como lo ha recordado en una conversación con periodistas en Ginebra el doctor Asher Salmon, representante del Ministerio de Salud de Israel, el país que más rápido ha vacunado a su población. En Israel, prácticamente el 80% de la población elegible para ser vacunada, es decir, los mayores de 16 años, han recibido al menos una dosis y pronto recibirán la segunda. A pesar de esta vacunación masiva, el gobierno israelí mantendrá las medidas de precaución, en particular el uso de mascarillas y la distancia de seguridad entre las personas, porque, aunque las vacunas son muy seguras y altamente eficaces, no ofrecen una protección al 100%. El doctor Salmon dijo que en su país se han visto casos severos de COVID-19, incluso en personas que habían recibido las 2 dosis. Las vacunas contra esta nueva enfermedad están en la mente y en las conversaciones en todo el mundo, y los imprevistos no dejan de surgir, como los casos de trombosis y embolias en personas en Europa que habían recibido la vacuna de AstraZeneca. Sin embargo, los análisis que se han hecho, incluso por organismos de control independientes como la Agencia Europea de Medicamentos, no han encontrado relación entre esas afecciones y las vacunas. La Organización Mundial de la Salud ha explicado que casos de trombosis y embolias ocurren cada día en todo el mundo y que los casos identificados corresponden a lo que ocurriría de forma natural en una población en un periodo determinado. Es decir, esas personas habrían sufrido de trombosis o embolias con o sin vacuna. Por ello, la Organización Mundial de la Salud ha pedido no ceder al pánico y ha recomendado claramente que los países sigan utilizando la vacuna de AstraZeneca para proteger a sus poblaciones. Reportó desde Ginebra Isabel Saco para el programa Coronavirus la Pandemia. Muchas gracias por este informe, Isabel. Y mire, en más información, poco a poco comienzan a llegar más dosis de vacunas de diferentes laboratorios a través del mecanismo COVAX, esto para países de América Latina. El 1 de marzo, Colombia se convirtió en el primer país en recibir 117,000 dosis de la vacuna desarrollada por Pfizer y BioNTech a través del mecanismo COVAX. Se trata de la iniciativa Primera Ola, el programa piloto para recibir anticipadamente una cantidad limitada del biológico anti-COVID. En el segundo lote, Perú recibió 117,000 dosis de la vacuna de Pfizer y BioNTech. A Guatemala le llegaron 81,600 dosis de la vacuna de AstraZeneca, fabricada por SK Biosense de Corea del Sur. Y El Salvador recibió 33,600 dosis del mismo productor. Las próximas entregas son las siguientes. Honduras recibiría 48,000 dosis. Jamaica debería recibir dosis esta semana, al igual que Paraguay. Se han realizado pedidos de 135,000 dosis para Nicaragua y de 228,000 dosis para Bolivia. De acuerdo con lo previsto, en solo unas semanas llegarían vacunas de AstraZeneca a la región. El acceso a las vacunas a través de COVAX aumentará de forma constante hasta llegar a 280 millones de dosis para América y el Caribe para finales de este año. El mecanismo mantiene el plan de entregar el 20% de las dosis este año. En esta primera ronda de asignación de vacunas, todos los países participantes de COVAX recibirán dosis suficientes para vacunar a entre 2.2% y 2.6% de su población, a diferencia de estados insulares que tendrán acceso a un porcentaje que ronda entre el 16 y el 20%, informó Elizabeth Ortiz.
Y vaya revuelo que se ha generado en Europa por la vacuna del laboratorio AstraZeneca. Se reportaron algunos casos, pocos dicen algunos investigadores, en relación a una posible reacción de esta vacuna entre la población. La directora ejecutiva de la Agencia Europea del Medicamento, Emma Cook, informó que continuarán investigando y evaluando las reacciones a la administración de la vacuna de AstraZeneca antes de tomar una decisión que anunciarán este jueves. Cook se ha mostrado firmemente convencida de que los beneficios de la vacuna son mayores que sus posibles efectos secundarios. Una decena de países europeos, incluida España, han decidido suspender la administración de la vacuna de AstraZeneca tras detectarse, disculpen usted, coágulos sanguíneos. La Unión Europea recibirá más de 200 millones de dosis de la vacuna producida por BioNTech y Pfizer en el segundo trimestre del 2021. La cantidad incluye el adelanto de 10 millones de dosis que originalmente estaba previsto para que se entregaran en el tercer y cuarto trimestre. La Organización Mundial de la Salud recomendó que se siga vacunando con AstraZeneca. La directora del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades, Andrea Ammon, rechazó la posibilidad de utilizar el pasaporte de vacunación para impulsar los viajes en la Unión Europea porque se puede discriminar a quienes no se han vacunado y por la falta de evidencias científicas sobre cómo se transmite el virus en los que sí lo han hecho. La Comisión Europea tiene previsto aprobar este miércoles el proyecto de certificación de vacunación. Vámonos a Estados Unidos porque ya superan los 100 millones de personas que han recibido dosis de vacunas. A 3 meses de haber iniciado la vacunación contra la COVID-19, Estados Unidos ha superado ya los 100 millones de dosis de vacunas aplicadas, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. En concreto, son 101.128.005 las dosis inyectadas, con alrededor de 35 millones de personas ya con el esquema completo administrado, mientras que 65 millones son los que han sido inoculados con la primera dosis. Las autoridades sanitarias estadounidenses han precisado que de las personas mayores de 65 años, el 61.1% ha recibido la primera dosis y el 32.4% la segunda. El presidente norteamericano Joe Biden estima que todos los adultos tengan acceso a la inoculación antes del 1 de mayo. La primera dosis de vacuna en los Estados Unidos se administró a una enfermera en Nueva York el 14 de enero, bajo la presidencia de Donald Trump. Actualmente en Estados Unidos se aplican las vacunas de Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson. Y el presidente Biden anunció que acelerará el proceso de vacunación con la ampliación de lugares para la aplicación, adquisición de más dosis y nuevas herramientas para acceder a información sobre las mismas, informó Rocío López Fonseca. Se lo adelantábamos ya en la pieza anterior, el laboratorio Pfizer, en este acuerdo que hizo también con BioNTech, adelantarán un lote de vacunas a la Unión Europea. Se trata de 10 millones de dosis de su vacuna contra COVID-19, cuya distribución estaba prevista inicialmente para el segundo semestre del año. De esta forma, los socios del bloque recibirán entre abril y junio más de 200 millones de dosis de la vacuna desarrollada por estos dos laboratorios. Son muy buenas noticias, da a los Estados miembros de Europa espacio de maniobra y probablemente cubra las lagunas de las entregas, ha destacado la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. Los 10 millones de dosis, cuya entrega se acelerarán durante el segundo trimestre del año, provienen del segundo contrato que Bruselas firmó con las dos farmacéuticas y su reparto estaba planificado durante el tercer y cuarto trimestre de 2021. En total, la Unión Europea ha adquirido un total de 500 millones de vacunas a Pfizer y BioNTech y la posibilidad de comprar otras 100 millones de dosis. Vamos a hacer una pausa muy breve, regresamos con más información.
estamos de regreso en este programa especial de coronavirus, la pandemia. Vamos a la línea telefónica. Saludamos a nuestra compañera Rocío López Fonseca. Ella estuvo muy pendiente de las declaraciones del secretario de Relaciones Exteriores en México, Marcelo Ebrard, sobre las negociaciones que lleva a cabo México con Estados Unidos para la adquisición de vacunas. Rocío, cuéntanos cuál es la última información que ha proporcionado el canciller. Gracias, ¿cómo están? Muy buenos días, así es, y es que hace unos momentos, bueno, pues a pesar de que el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, había adelantado que el día de hoy el canciller Marcelo Ebrard daría estos detalles de la negociación con Estados Unidos para obtener más vacuna anti-COVID, bueno, pues no fue así, no habló sobre el término de lo solicitado, explicó que el viernes tendría la respuesta por parte del gobierno de Joe Biden y no quiso adelantar nada, eso en su primer discurso. O en su informe, después los reporteros lo intentaron abordar, preguntar e insistir sobre el tema, y él señaló lo mismo. Sin embargo, bueno, pues detalló sobre los contratos que ya se firmaron y que están también por firmar con las demás vacunas como la Sinovac, pero aquí escuchamos al canciller Marcelo Ebrard. Para sintetizar, Pfizer, lo de hoy son estos números que ya los dio a conocer ahorita Hugo, 667.875, va a llegar un momento más. Próximo martes, 658.125. Pfizer, ¿a dónde vamos? A partir de abril se va a duplicar la llegada por semana. Se va a acelerar, está pactado ya así en el calendario. Entonces, aquí vamos hacia allá. Sinovac, llegan 1 millón el 18 de marzo, jueves. 1 millón el 27 de marzo, con lo cual el mes de marzo vamos a haber recibido 3 millones de dosis. Hay un contrato que se va a firmar el día de hoy entre la Secretaría de Salud y Sinovac por un total de 20 millones de dosis entre marzo y julio. Esto nos va a ayudar mucho. Entonces aquí vamos a estar al doble y aquí vamos a recibir 20 millones de dosis entre esta fecha y julio. Sputnik llega a 500,000 el día 22 de marzo, es el próximo envío. AstraZeneca van a llegar 6 millones el día 24 de marzo, que es la semana entrante, para el proceso de envasado y terminado en México, de suerte que para abril AstraZeneca empieza a entregar. Es importante estos números que lo tengamos en mente. Y CanSino, llegan dosis envasadas. La semana pasada llegaron 3 millones a granel, como ya dije, para el proceso de envasado. Llegan 65,000 dosis ya envasadas desde China. A fines de marzo, últimos días de marzo, vamos a empezar a aplicar esta vacuna que es unidosis. Tanto la que vamos a recibir de China como la que se está envasando aquí en México. Ya está en el proceso final. Bueno, ¿qué negociaciones hay en curso? Las menciono muy rápido. Con Pfizer, para aumentar el ritmo y el número, ya está pactado duplicarlo, pero vamos a ver si podemos hacer más. Esto está a cargo del secretario de Hacienda, de Arturo Herrera, que ha tenido esas negociaciones. Sinovac, como ya dije, se firma hoy el contrato. Sputnik ya está firmado, entonces la negociación es para ver el calendario de entregas a cargo de Birmex. AstraZeneca va en tiempo y forma, son procesos complejos, pero van bien. Y CanSino está terminando y entregando vacuna a fines de marzo. Ahí está, ese es el recuento de los contratos últimos que ya se tienen pactados, firmados. Sin embargo, reitero, será hasta el viernes cuando dé a conocer esta negociación que dicen va por buen camino con el gobierno de Estados Unidos. En cuanto a las vacunas que se recibirán por el mecanismo de COVAX de la Organización Mundial de la Salud, pues también no informó nada, dijo que no se sabe cuándo llegarán, no abundó sobre el tema. Y bueno, por supuesto estaremos esperando sobre todo que la Organización Mundial de la Salud dé esta fecha para las vacunas que se van a entregar a México. Hasta aquí el reporte. Muchas gracias, Rocío, por esta información muy oportuna. Buen día. Gracias. Ya tendremos, por supuesto, oportunidad de detallar, de desmenuzar este informe del secretario de Relaciones Exteriores un poquito más adelante con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Mientras tanto, vamos a Israel. Laura Fernández, corresponsal de la agencia EFE, nos presenta el siguiente reporte. Laura, qué gusto escucharte. Adelante con la información.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Con una veloz campaña de vacunación, más de la mitad de la población en Israel ya ha sido inoculada con una primera dosis y más de un 44% con las dos. Los datos de efectividad además están generando confianza, con un índice de positividad que ha caído por debajo del 3%. La mayoría de los que están hospitalizados no recibieron ninguna dosis. Por tanto, la sensación es que la vacuna protege al menos de los casos graves o sintomáticos. Eso sí, el promedio de edad de los infectados ha bajado. La gran mayoría de los mayores de 50 años están completamente vacunados, por lo que el índice de contagios es menor en este sector de la población, no así entre los más jóvenes. Los menores de 16 años, que no están obligados a vacunarse, congregan alrededor de la mitad de los nuevos casos. Aún así, según las autoridades, las celebraciones masivas durante las fiestas judías del Purim de hace 2 semanas, pese a las restricciones que se impusieron, no han permitido que Israel reduzca los positivos a centenares, como se espera con una masiva campaña de vacunación, y hoy volvió a superar los 1.300 casos de coronavirus. Pero en general los datos son positivos, así que el país sigue volviendo a una casi normalidad con una práctica reapertura de la economía, aunque el ocio en interiores y los eventos masivos están restringidos a quienes tienen el llamado pase verde que certifica la completa vacunación. Reportó desde Israel Laura Fernández Palomo para el programa Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias, Laura, por este informe. El proceso de vacunación ha dejado en claro las desigualdades que existen hoy por hoy, particularmente en América Latina. Chile se ubica como el país con mejor porcentaje de dosis administradas por cada 100 habitantes en Latinoamérica. Lleva vacunado el 21% de su población, mientras Cuba no ha puesto ni una dosis a la espera de sus propios antídotos. Estiman organizaciones internacionales que los países de Chile, Brasil, México y Argentina acumulan cerca del 90% de las vacunas de la región de las Américas. Salvo el primero, todos sufren escasez de dosis por retrasos en la compra de biológicos y la acumulación que de ellas hacen los países ricos. El proceso de vacunación en América Latina es un claro reflejo de las desigualdades de esta región. Las diferencias entre países avanzados y menos favorecidos rige el proceso de vacunación en América Latina, una región que ya de por sí sufre de las inequidades que se están dando en la distribución de vacunas a nivel mundial. A principios de este mes, Chile era, junto a Israel, los países del mundo que más dosis inyectaban por cada 100 habitantes, situándose en 1.06, pero Chile es la excepción en una región que apenas ha vacunado al 4.29% de su población, ligeramente por encima de la media mundial, pero muy lejos del 10.26 de Europa o el 27.82 de Estados Unidos. La región de las Américas tiene 630 millones de personas en espera de la vacuna anti-COVID. Hasta el momento solo se han recibido poco más de 37 millones de dosis. Esta cifra alcanza para administrar menos de 6 dosis por cada 100 habitantes, manteniendo un criterio de 2 por persona. Hoy la región puede inmunizar al 2.8% de su población. Chile ya ha obtenido 10 millones de dosis. Incluso las estimaciones van más allá. Podría tener el 10% de su población completamente vacunada en poco más de 20 días al ritmo actual. Eso se compara con 172 días para Brasil y más de 1.000 días para México, que ha enfrentado retrasos en su programa de inoculación, informó Rocío López Fonseca. Gracias, Rocío. Saludamos en esta mesa de trabajo al infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, bienvenido. Gracias Qué gusto por saludarte, acompañarnos. Belén. Buen día. Igualmente, doctor, muchas preguntas de la audiencia respecto al proceso de vacunación que se vive en diferentes partes del mundo. Y quizá, doctor, vale la pena iniciar con esta información que ha causado tanto revuelo sobre los posibles efectos que estuviera teniendo la vacuna de AstraZeneca y que hoy por hoy está todavía en estudio, doctor. Sí, la compañía está estudiando si realmente su biológico está generando alguna incidencia incrementada en casos de trombosis, tanto tromboembolismo pulmonar como trombosis venosa profunda. Mira, ya hay algunos resultados preliminares y también la agencia regulatoria de Reino Unido ha publicado
el hecho de que no existe tal riesgo incrementado por vacunarse con AstraZeneca, con el biológico de AstraZeneca. Algunos países decidieron suspender en tanto ver los resultados al respecto, por ejemplo, Dinamarca, Noruega, Irlanda, Islandia, decidieron suspender temporalmente. Y lo que por ahora lleva estudiado tanto AstraZeneca y algunas de las agencias regulatorias europeas, probablemente la que más ha estudiado el fenómeno es la de Reino Unido, Gran Bretaña, es un análisis de 17 millones de personas vacunadas con el biológico de AstraZeneca. Posiblemente sea el segundo o tercer biológico más aplicado a nivel mundial. Bueno, el análisis de estos 17 millones de dosis aplicadas no muestra, comparativamente con los eventos que pueden ocurrir en la población general, un incrementado riesgo de tromboembolia pulmonar o de trombosis venosa profunda, habitualmente en las piernas, y tampoco otro hallazgo que fue señalado, que es el de trombocitopenia, es decir, disminución en la cantidad de plaquetas en la sangre. Entonces, pienso que los siguientes días van a ser fundamentales para que el resto de las agencias regulatorias de estos países europeos hagan algún pronunciamiento. Ya la propia empresa, la propia compañía AstraZeneca emitió el comunicado en donde señala no haber encontrado evidencia de más riesgo comparativamente con el que tiene de suyo la población general, y también, insisto, la agencia regulatoria británica. Claro. Doctor, usted aquí lo ha comentado en diversas ocasiones, las vacunas tienen una ventana o digamos un porcentaje de probabilidades que generen alguna reacción. Claro. Si le parece, doctor, regresamos con esto después de la pausa. Con mucho gusto. Vamos a la pausa, regresamos con más información, usted no se vaya. Y vienen más vacunas por aprobarse por parte de los organismos internacionales. La Organización Mundial de la Salud informó que hay al menos entre 6 y 8 nuevas vacunas que podrían completar sus estudios clínicos y someterse ya a la revisión regulatoria para fin de año. Adelantó la Organización Mundial de la Salud que a finales de este año podrían estar ya listas para su uso. Las nuevas vacunas contra la COVID-19, incluidas las que no requieren aguja y se pueden almacenar a temperatura ambiente. De 6 a 8 nuevas vacunas podrían completar sus estudios clínicos y someterse a revisión regulatoria para fin de año, especificó la científica en jefe de la OMS, Soumaya Sumacinta. Las nuevas vacunas se sumarán a las 10 que ya han demostrado funcionar desde que la COVID-19 fue declarada pandemia hace un año. Explicó que las vacunas que están siendo estudiadas utilizan tecnología y sistemas de administración alternativos e incluyen más fórmulas de una sola dosis y vacunas de administración oral por medio de un aerosol nasal y a través de la piel utilizando un tipo de parche. Actualmente, informó, se estudian en voluntarios más de 80 candidatas a vacunas, aunque algunas aún se encuentran en las primeras etapas de las pruebas y es posible que no tengan éxito. Señaló que aunque no está muy clara la necesidad de una vacuna de refuerzo, ya se trabaja en ello por parte de las farmacéuticas que ya tienen circulando sus biológicos. El grupo asesor de expertos en inmunización de la OMS está revisando si las personas infectadas con SARS-CoV-2 necesitan recibir 2 dosis de la vacuna. Algunas investigaciones indican que una infección natural funciona para estimular la respuesta inmune al SARS-CoV-2, al igual que una primera dosis, lo que hace innecesaria una segunda inyección, pero esto todavía no está definido, sino está en estudio por parte de los expertos, informó Rocío López Fonseca.
Y bueno, este tema que sin duda sigue acaparando titulares y los espacios de debate, de análisis. En 4 días, 14 países suspendieron la vacuna anti-COVID de AstraZeneca. Dinamarca fue el primer país que suspendió la aplicación de la vacuna anti-COVID de AstraZeneca, al detectar un problema de coagulación en varias personas, así como una defunción. Tras el anuncio, más de una docena de países hicieron lo mismo. Las naciones que han suspendido la aplicación de este biológico son Dinamarca, Noruega, Islandia, Estonia, Lituania, Luxemburgo, Austria, Italia, Francia, Alemania, Holanda, Irlanda y España. Al respecto, la Organización Mundial de la Salud anunció el inicio de una investigación. Mientras tanto, alentó a continuar con la aplicación, al igual que la Agencia Europea del Medicamento recomendó continuar con la administración de las dosis. En tanto, la farmacéutica emitió un comunicado respecto a los eventos trombóticos. Los directivos aseguraron que una revisión cuidadosa de todos los datos de seguridad disponibles de más de 17 millones de personas vacunadas en la Unión Europea y el Reino Unido no ha demostrado evidencia de un mayor riesgo de embolia pulmonar, trombosis venosa profunda o trombocitopenia en cualquier grupo de edad, género, lote definido o en cualquier país en particular, informó Elizabeth Ortiz. Bueno, doctor, lo comentábamos ya antes de irnos a la pausa y el comentario se refuerza también con estas piezas informativas de nuestras compañeras sobre lo que se ha dicho en las últimas horas sobre esta vacuna de AstraZeneca. Y le comentaba a usted, doctor, que al final de cuentas estas vacunas, cualquiera de las que hoy por hoy se están aplicando, tienen un margen de posibilidad de que puedan generar reacciones en el organismo. Sí, Belén, eso de suyo es algo reconocido desde siempre, que existan eventos adversos leves, la mayor parte, hasta en un 20%. Y cuando hablo de eventos adversos leves me refiero a dolor de cabeza, dolor muscular, articular, cansancio. Durante el primero y segundo días después de la aplicación de un biológico, incluido las vacunas contra SARS-CoV-2, dolor en el sitio de la inyección, etcétera, ¿no? Pero las estimaciones que hay respecto de estas nuevas vacunas contra COVID-19 en cuanto a eventos adversos graves, y cuando decimos eventos adversos graves nos referimos a aquellos que ponen de alguna forma en riesgo la vida o la función, es 1 en cada 100,000 vacunados, 1 de cada 100,000. En este caso en particular, por ejemplo, el comunicado que hace AstraZeneca de estos 17 millones de personas vacunadas y que fueron analizados sus casos para comparar el riesgo de tromboembolismo pulmonar y de trombosis venosa profunda y trombocitopenia, comparativamente con lo que ocurre en la población general sin que tenga relación una determinada vacuna, en este caso su vacuna, la de AstraZeneca, ellos concluyen que eran casos, prácticamente todos ellos con algún factor de riesgo para desarrollar trombosis venosa profunda o tromboembolismo pulmonar. Que dicho sea de paso, Belén, si me lo permites, ¿qué personas pueden tener ese riesgo de trombosis venosa profunda o tromboembolismo pulmonar en general? Número 1, este riesgo se incrementa cuando la persona tiene más de 50 años de edad. La edad, primer factor. Segundo factor, obesidad. Tercer factor, predomina el sexo femenino sobre el masculino en relación a la incidencia de tromboembolia pulmonar o de trombosis venosa profunda. El que se estén consumiendo estrógenos, las mujeres, por ejemplo, que toman anticonceptivos orales con estrógenos o que toman estrógenos por motivo de menopausia, etcétera, tienen también incremento en el riesgo de tromboembolia pulmonar.
Por supuesto, las personas que tienen lo que llamamos insuficiencia venosa, sobre todo profunda, en las extremidades inferiores, y algunos eventos, como los eventos quirúrgicos, las cirugías mayores, también incrementan el riesgo de trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar. Esto entonces en general. ¿Qué hizo AstraZeneca? Y el análisis fue acompañado por algunas agencias regulatorias. Bueno, pues identificar si esos eventos estaban ocurriendo en una proporción similar a la de la población general, digamos no vacunada, y con ello comparativamente decir, no, pues sí, hubo o no mayor riesgo con la vacuna, y la conclusión es que esto aparentemente no ocurrió. El número de eventos de tromboembolia pulmonar, si me lo permites, fue, y estos reportados hasta el 8 de marzo, tengo aquí el comunicado de AstraZeneca, fueron 15 eventos de trombosis venosa profunda y 22 eventos de tromboembolismo pulmonar en el análisis de 17 millones de personas vacunadas. Entonces, creo que con esto vale la pena que los países que decidieron suspender agilicen la revisión, porque también, por otro lado, el beneficio de una vacuna, pues lo hemos dicho muchas veces, ¿no? En COVID-19, pues urge la vacunación para todo el mundo. Ojalá y la conclusión sea como tal, señalado en este comunicado del 14 de marzo de AstraZeneca, de que no existe un incrementado riesgo con la vacuna y que entonces se pueda proseguir con la vacunación. Lo que tendrán que determinar, doctores, en estos casos que usted menciona, según entiendo, es que si estas personas tenían ya algún antecedente o alguna predisposición y si este evento que les ocurrió iba a ocurrir con o sin vacuna. Efectivamente, Belén, ese es el punto, para que de esa manera se pueda continuar, ¿verdad? AstraZeneca es una de las farmacéuticas que tomó la delantera en muchos momentos en el desarrollo de su vacuna. Es una de las farmacéuticas con gran infraestructura para la producción de la vacuna. Recordemos que AstraZeneca, por ejemplo, tiene pactado con Argentina y con México el envasado de su biológico para mayor cobertura y distribución en América Latina. Entonces, pues ojalá y no nos encontremos con que esto es un evento adverso grave, realmente directamente relacionado con la vacuna de AstraZeneca y se pueda continuar ya. Y si así fuera, doctor, pues que se revise también la fórmula y claro. Bueno, lo importante es tener por eso, supuesto, las vacunas con la mayor cantidad de seguridad o mayor porcentaje de seguridad posible, doctor. Y me gustaría nada más para cerrar un poco el comentario que hacía sobre las personas que tienen riesgo de presentar este tipo de eventos, doctor, con o sin vacuna, más bien, independientemente de la vacuna. ¿Se puede tener algún síntoma? ¿Hay alguna revisión, como usted decía, que principalmente las mujeres puedan hacer para evitar tener este tipo de eventos, doctor? Sí, por supuesto, Belén. Cuando se identifican estos factores de riesgo, es conveniente que el médico tratante, al tenerlo claro en cuanto a estas escalas de riesgo que hay de trombosis, posiblemente prescriban a las personas algún antitrombótico. Por ejemplo, hay muchos pacientes que toman ácido acetil salicílico de forma preventiva o profiláctica para eventos trombóticos, tanto de origen cardiogénico como también de origen venoso, pero también hay otros fármacos que actúan como anticoagulantes o que también actúan como inhibidores de la adhesión de plaquetas y formación de coágulos que se pueden utilizar. Como médico tú identificas cuando hay estos factores de riesgo, cuando un determinado paciente, una determinada paciente
tiene datos clínicos de insuficiencia venosa, sobre todo en las piernas, y eso puede representar un riesgo de trombosis venosa profunda y de tromboembolismo pulmonar. Entonces, para evitarse una situación de esa naturaleza, estos pacientes son sometidos a profilaxia, tratamiento preventivo, con medicamentos anticoagulantes, por ejemplo. Para irnos a la pausa, doctor, ¿hay algún estudio para detectar esta condición en el paciente? Sí. Uno de ellos, por ejemplo, es el ecosonograma de las venas y las arterias de las extremidades inferiores, y hay estudios, por ejemplo, de angiotomografía, que de igual manera pueden detectar este tipo de alteraciones en los vasos sanguíneos de las extremidades, o cuando se trata de el pulmón, bueno, lo hemos comentado aquí también en otros momentos, estudios como la tomografía axial computarizada utilizando un medio de contraste pueden ayudar a detectar tromboembolia pulmonar, hacer el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar. Muy interesante, doctor. Vamos a la pausa. Claro que sí. Regresamos, tenemos todavía mucha más información. Gibraltar e Israel a la cabeza en el porcentaje de población vacunada. Estados Unidos, India, Israel, Turquía y Brasil son los países que están en los primeros lugares a nivel mundial por el número de personas vacunadas completamente, de acuerdo con la Universidad Johns Hopkins. Sin embargo, de acuerdo con el porcentaje de sus habitantes completamente vacunados, el primer lugar es Gibraltar, con el 49% de su población inmunizada. Estados Unidos lleva 36.2 millones de personas vacunadas, representa el 11.3% de su población. India alcanzó 5.4 millones de personas inmunizadas con el 0.4% de las personas vacunadas. Israel lleva 4.2 millones de dosis con el 47.3% de los habitantes en total. Turquía alcanzó 3 millones con el 3.8% de la población, Brasil 2.8 millones con el 1.4% de su población, Alemania 2.7 millones con el 3.3% de los habitantes, Francia 2.2 millones de personas vacunadas con el 3.3% de la población, Emiratos Árabes Unidos logró 2.1 millones de personas en total con el 23% de la población, Rusia tiene 2.1 millones de personas vacunadas completamente para lograr el 1.5% de su población. Y por último, en el top 10 está Italia con 2 millones de personas totalmente vacunadas, pero que representan el 3.3% de sus habitantes. Aún con 109 millones de dosis aplicadas en Estados Unidos, el avance es de 1 de cada 10 habitantes, informó Elizabeth Ortiz. Gracias, Elizabeth, por esta información. Doctor, pues sin duda alguna, lo decíamos ya, sigue siendo noticia el tema de AstraZeneca. Yo le preguntaba en el corte si estos eventos que se han registrado y que usted toma precisamente el comunicado oficial de AstraZeneca, pues son muchos o pocos, y se puede ponderar, ¿no?, esta cantidad que ha reportado AstraZeneca como eventos adversos que están vinculados a pues problemas en la coagulación. Sí, Belén. Están en la proporción con que ocurren en la población general. No están en un rango mayor de lo que estos eventos ocurren en una población. Por ese motivo, ellos dicen, bueno, en realidad no parece estar relacionado con la vacuna. Es evidente que estos pacientes deben estar siendo estudiados con más detalle tanto por AstraZeneca como por las agencias regulatorias. Seguramente se están revisando estudios de laboratorio, seguramente se están revisando estudios de imagen y seguramente dentro de los estudios de laboratorio se están identificando los niveles de ciertas moléculas
indicadoras de incremento en los estados trombóticos, como por ejemplo lo que nosotros conocemos como los productos de degradación de la fibrina, los niveles de fibrinógeno, los niveles de dímeros D, que son parte de estos productos de degradación, etcétera, y con ello, en relación al tiempo de aplicación de la vacuna, podrían estarse definiendo con más detalle qué tanto pudo haber tenido el biológico alguna contribución. Pero de entrada, el comunicado, y es correcto, de hecho, yo revisé la proporción de este tipo de eventos en la población general y analizando esos 17 millones de personas vacunadas y la presencia de estos eventos reportados hasta el día 8 de marzo, y el comunicado aparece el 14 de marzo, es que no existe una mayor incidencia de estos eventos trombóticos entre quienes recibieron la vacuna comparativamente con los que ocurren en la población general. Doctor, en los minutos que nos quedan, ¿qué es importante decirle a nuestra audiencia y qué es importante que sepan las personas que hoy por hoy se están vacunando? Y me gustaría iniciar, doctor, si usted me lo permite, con esta creencia de que al ponernos la primera dosis o al ponerse la primera dosis de un biológico, las personas ya están inmunizadas al minuto siguiente. Sí, Belén, es muy importante que las personas tengan claro que cuando nos ponemos una primera dosis, empieza a trabajar nuestro sistema inmune, pero ese sistema inmune logra tener una suficiente fortaleza para defendernos de enfermedad grave o para disminuirnos el riesgo de mortalidad hasta los 28 días aproximadamente. Pero también tenemos que recordarle a la población que esto se logra en los porcentajes de eficacia que se han publicado cuando se aplican las 2 dosis en el caso de vacunas diseñadas de esa manera. Y ahí tenemos la vacuna de Pfizer, la propia vacuna de AstraZeneca, la vacuna de Sputnik, por ejemplo, ¿no? Es más, la mayor parte de ellas, quizás con la excepción de CanSino y de Johnson & Johnson, pero las demás son 2 dosis. Claro que vienen más vacunas, y lo escuchábamos en una de las piezas informativas, que están terminando sus fase 3, sus ensayos de fase 3, y que muy pronto van a pedirle a las agencias regulatorias la autorización para su uso emergente, ¿no? Vacunas que incluso se pueden aplicar sin necesidad de aguja. Esta es una metodología que tiene ya tiempo de existir. Es a través de un dispositivo que inocula a alta presión hasta la vía subdérmica sin necesidad de utilizar aguja, ¿no? Pero también, ojo, Belén, están en ensayo clínico algunas vacunas en donde el inóculo se administra a través de un aerosol, de un disparo en aerosol, haciendo mucha semejanza con la manera en la que se adquiere el COVID, ¿no? También vienen en ruta. Entonces, lo que creo que debemos decirle a las personas es eso, que recuerden que la inmunidad se genera más o menos a los 28 días, que las vacunas, cuando están diseñadas para que sean 2 dosis, así se debe cumplir con el esquema, que no olviden, por lo tanto, estar pendientes de su segunda dosis. Y tercero, que aun cuando existiera un pequeño retraso en el tiempo para la administración de la segunda dosis, esta vacuna sigue siendo útil. Incluso hay algunos estudios que ya empiezan a demostrar que, por ejemplo, la misma vacuna de AstraZeneca, cuando en lugar de administrarse al mes, se administra a los 2,5 o casi 3 meses de distancia, se puede tener la misma eficacia, incluso un poco mayor eficacia que cuando se administra a un mes.
estos son estudios preliminares, no se puede hacer una conclusión que lleve a una recomendación absoluta en este momento. Pero es que, Belén, en el tema de las vacunas todo ha transcurrido de forma tan rápida y recordar que de hecho prácticamente todas las vacunas que se están aplicando en el mundo es porque obtuvieron la autorización de las agencias regulatorias de emergencia por la necesidad, la urgencia que había mundial de ya tener el biológico en aplicación. Entonces, y lo comento porque a lo largo de los siguientes meses vamos a seguir aprendiendo algunos detalles respecto de los biológicos. Otro, por ejemplo, que hemos aprendido y está publicado hace 22 días aproximadamente, es el hecho de que una persona, hace un mes está publicado, que tuvo COVID, ese evento de COVID empezó a generar respuesta inmune. Si se vacuna con una dosis de las vacunas que tienen diseño de 2 aplicaciones, si se vacuna con una sola de ellas, logra lo que se lograría de forma similar con 2 dosis de vacuna. O sea, la inmunidad completa. La inmunidad completa. De nuevo, todavía esas publicaciones no llevan a una recomendación absoluta, pero estamos aprendiendo de estos hallazgos porque el tiempo todavía no era suficiente para aprenderlo todo, ¿no? Claro, vamos apenas de un poco más de un año de esta pandemia, doctor, meses de que se empezaron a administrar estas vacunas, así que nos falta mucho por ver todavía. Lo cierto es que se tiene mucha esperanza en estos biológicos y la recomendación, doctor, final que me gustaría a mí hacerle a la audiencia es incluso aquellas personas que ya recibieron una primera dosis o las 2 dosis, síganse cuidando, claro, porque es muy importante mantener estas medidas que ya se nos han dicho. Doctor, muchas gracias. Gracias, Belén, a ti. Siempre, gracias. Con todo gusto. Nos vamos, el tema no lo soltamos mañana. Seguimos con más del proceso de vacunación. Gracias por habernos acompañado. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.